40 años, sí, 40. O sea, estar viejo tiene sus ventajas, te da experiencia, recuerdos y la posibilidad de decir que sí viviste el Mundial de México 86. Recuerdo perfectamente la fase de grupos, el golazo de Manolo Negrete contra Bulgaria y aquella eliminación en cuartos de final en penaltis contra Alemania, justo el día en el que cumplí 8 años. Llevo 40 años siendo aficionado al fútbol y a la selección mexicana. Vi a Diego Maradona levantar el trofeo de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca y aunque los años pasen, esa imagen sigue intacta. Sí, estoy viejo y qué bueno que así sea, porque todo lo que estamos viviendo en la Copa del Mundo de 2026 tiene un significado muy especial. Después de 4 décadas de fracasos, México por fin ganó un partido de eliminación directa en un mundial, ahora frente a Ecuador. Y 40 años después seguimos sufriendo, celebrando y soñando con el fútbol. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cine? Pues muy poco, hasta que hace unos días abrí Netflix y me encontré con una película ambientada en aquella Copa del Mundo de 1986, ese torneo en el que el tricolor soñó con llegar a la final y terminó descubriendo una vez más que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses y en el que siempre ganan los alemanes. Y mientras el mundial vuelve a poner de cabeza al país con México enfrentando a Inglaterra en octavos de final, Netflix mira hacia atrás con México 86, una película que intenta recuperar el espíritu de aquellos días de estadios llenos, esperanza desbordada y pasión futbolera. Así que entre partido y partido de la Copa del Mundo decidí verla y cuando terminó me dejó una sensación extrañamente familiar, igual que aquella selección de 1986 en la que jugaban muchos de mis ídolos de los Pumas. Esta película parecía tener todo para llegar lejos, pero se quedó corta. Hasta antes de 1986, México apestaba en el fútbol, la neta. Nuestros máximos logros en la Copa del Mundo eran haber jugado el primer partido de la historia del torneo contra Francia, haberle ganado a Checoslovaquia en Chile 62 y haber superado la fase de grupos en México 70, solo para despedirnos en cuartos de final contra Italia. No clasificamos a Alemania 74 ni a España 82 y en Argentina 78 terminamos en el último lugar. Éramos esa selección que siempre iba al mundial nomás para tomarse la foto, pero a partir de 1986 las cosas empezaron a cambiar. Bueno, más o menos. El caso es que por aquellos años la Federación Mexicana de Fútbol era cualquier cosa menos profesional. Todo apuntaba a que seguiríamos instalados en el fracaso de siempre, hasta que Colombia renunció a organizar la Copa del Mundo y como la FIFA acostumbraba a alternar entre Europa y América, alguien de este lado del charco tenía que quedarse con el torneo. Así llegó a las oficinas de la Federación la invitación para presentar la candidatura de México. El problema es que a los directivos no parecía entusiasmarles demasiado la idea y además Estados Unidos ya había levantado la mano, aunque entonces el fútbol les interesaba más o menos lo mismo que el béisbol en Uzbekistán, pero pues ya le habían olido el dinero al negocio. Y entonces entra en escena Martín de la Torre, un empleado de bajo perfil de la Femex Food, que creyó que México sí podía organizar esa Copa del Mundo y se empeñó en conseguirla. El resto ya lo conocemos: México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94. Sí se las debían. Martín de la Torre en realidad no existió. Es un personaje ficticio que sirvió para representar a varios funcionarios de la FMF, pero en específico a Rafael del Castillo, presidente del organismo de 1980 a 1988. Y sobre ese personaje gira la historia de la película. Martín pasa de ser un don nadie dentro del fútbol mexicano a héroe nacional, para terminar convertido en uno de los hombres más odiados del país, porque cuando pasas a la historia por ser el responsable del castigo de la FIFA que dejó a México fuera de Italia 90 por el escándalo de los cachirules,
todo lo bueno que hiciste queda borrado. Sí, como en el trabajo, en una relación de pareja o en el fútbol. Puedes hacer 100 cosas bien, pero basta con una metida de pata monumental para que esa sea la única que todos recuerden. Y precisamente ahí está uno de los objetivos de México 86, reivindicar la figura de Rafael del Castillo, que en paz descanse, y todos los involucrados en ambos casos a través de Martín de la Torre. Y termina presentándolo como un hombre bien intencionado que tomó decisiones equivocadas y usó métodos, por decirlo menos, cuestionables. Así que la moraleja termina siendo esa frase tan arraigada en la cultura mexicana, pero también tan dañina: el que no tranza, no avanza. En la literatura, y eso incluye escribir para cine, solemos recurrir a los arquetipos, modelos universales de personajes, comportamientos e ideas que aparecen una y otra vez en todas las culturas porque son moldes de pensamiento y emociones que compartimos como seres humanos. Y así tenemos una lista que incluye a algunos, como Medea, que representa a la mujer fuerte, independiente y ajena a las normas; Circe, la araña y la mosca; Tristán e Isolda, el triángulo amoroso fatal; Cenicienta, la virtud no reconocida que al final recibe su recompensa; Romeo y Julieta, el amor imposible; Orfeo, el rescate del ser amado; Aquiles, el héroe con un defecto fatal; o Fausto, sobre vender el alma al diablo a cambio de poder. Y México 86 se aferra al pie de la letra al arquetipo de Fausto. Su versión más famosa es la de Goethe, en la que un médico anciano, obsesionado con alcanzar el conocimiento absoluto y conquistar a una joven, le vende su alma al diablo para conseguirlo. Y como suele pasar con estos tratos, la historia termina muy mal. En ese sentido, la película convierte a Martín de la Torre en el héroe trágico que hace un pacto con el demonio, solo que aquí Mefistófeles no tiene cuernos ni cola, tiene oficinas en San Ángel y se llama Emilio Azcárraga Milmo. Así, un empleado de bajo perfil alcanza alturas que jamás imaginó, pero termina cayendo de forma estrepitosa. Básicamente es Tony Montana, solo que en lugar de repartir balazos, reparte sedes mundialistas. Ya analizamos a detalle este arquetipo en uno de los primeros videos del canal, con Esta noche con el diablo. Si les interesa profundizar en el tema, dense una vuelta por esa videocrítica. La estructura es la misma, el viaje es el mismo y la conclusión, bueno, pues también es la misma. Todo tiene un precio y el de la ambición suele ser altísimo, porque cuando tomas un personaje cercano y lo colocas dentro de un acontecimiento histórico igual de cercano, la historia empieza a caminar sola. Martín pasa de ser un donadie en la estructura de la FMF a presidirla. Consigue traer la Copa del Mundo, Televisa y todo el ecosistema empresarial alrededor del torneo hacen cantidades asquerosas de dinero y entonces el protagonista fija su mirada en un objetivo todavía más grande: convertirse en el presidente de la FIFA. Y ahí es cuando llega la factura, porque todos los pactos con el diablo incluyen letras chiquitas. Como Tony Montana, Martín termina derrotado por su propia ambición cuando estaba convencido de que el mundo era suyo. Y sí, hay muchos más arquetipos, por supuesto, pero el punto es que las historias que nos seguimos contando siempre nacen de ellos y siempre funcionan. Por eso la historia de México 86 también funciona. El problema es que una buena premisa solo te lleva hasta el silbatazo inicial. Después hay que jugar los 90 minutos y meter goles. A estas alturas ya sabemos que el fútbol es más negocio que deporte. Y bueno, el cine a veces también es más negocio que arte. Nada nuevo, aunque nos volvamos locos por nuestros equipos favoritos. Para organismos tan obsesionados con el dinero como la FIFA, los aficionados no existimos. Somos boletos vendidos, camisetas, suscripciones y consumidores. Para ellos no somos personas, somos billetes con sentimientos. Digo, ya hasta se inventaron una pausa de hidratación para meternos anuncios durante el partido con la excusa de que los futbolistas necesitan agua. O sea, a este paso, la FIFA hasta va a ponerle anunciantes al bar. ¿Lo dudan? Y bueno, los cines tampoco se quedan atrás. Nos cobran por entrar, nos recetan 20 minutos de comerciales antes de la función y luego aparecen
Paloma y Nacho, para vendernos detergentes, atún o cualquier cosa que haya pagado espacio publicitario. En fin, pues nada nuevo, nosotros solo disfrutamos del espectáculo, ya sea un partido o una película, y algunas, como amos del universo, hasta se avientan una aventura en la Tierra para ensartarnos Coca-Cola, Nike y Amazon. O sea, al parecer Eternia está muy lejos, pero el departamento de mercadotecnia no tanto. Así que sí, nunca estuvo mejor dicho eso de que somos consumidores. Pagamos por ver publicidad y todavía damos las gracias porque la sala tenía aire acondicionado. ¿Y esto me indigna? Pues la verdad no. Es lo que es. Uno siempre tiene la opción de no ir al cine, de no ver fútbol o en realidad de no consumir ninguna forma de entretenimiento. O sea, solo hay que hacer las paces con una idea muy sencilla. Nosotros ponemos el dinero y del otro lado alguien se está haciendo estúpidamente rico con nuestras aficiones. Y está bien. Ellos venden el espectáculo y nosotros decidimos si lo compramos o no. El problema aparece cuando además de pagar un boleto, la suscripción a Netflix o la camiseta, también te venden una historia que ya conocías. Y precisamente por eso, México 86 me dejó una sensación de vacío, de que no me dice absolutamente nada que no supiera. Si no conoces la historia de la selección, del Mundial del 86 o de los penales contra Alemania, quizá aquí encuentres algo interesante. Sí, intenta humanizar al personaje, nos presenta aspectos cotidianos de su vida, sus relaciones personales y sus defectos de carácter, pero al final todo termina reduciéndose a un solo concepto: el cochino dinero, porque muy temprano Martín descubre que esto no se trata de vender la idea de ser un gran anfitrión, de presumir nuestra historia futbolística, nuestros estadios o de romantizar el deporte, como él mismo hace al principio de la película. Un mundial se gana con dinero, mucho dinero, porque detrás del balón también se juegan relaciones políticas, intereses económicos y cuotas de poder. O sea, el balón rueda, pero el varo corre mucho más rápido. Y eso pues está muy bien. El problema es que nunca existe una verdadera sensación de incertidumbre. No importa que Estados Unidos tenga a Jackie Ross, Henry Kissinger y Pelé promoviendo su candidatura. Tú ya sabes que Martín de la Torre tiene el dinero de Televisa y una estrategia sacada de la manga para quedarse con el mundial. Y la película hace todo lo posible por crear tensión, pero llega 40 años tarde. Lo más que uno alcanza a pensar es esto: ah, con que así le hizo. Y ya. También aparecen personajes reconocibles como Joao Avalanche, Guillermo Cañedo, Bora Milutinovic, José Ramón Fernández y Hugo Sánchez, para que el espectador diga: mira, es Bora y sí se parece. Y pues poco más, la película consume el reloj para contarnos algo que ya sabíamos. Sí, hubo un México 86, el tricolor llegó hasta cuartos de final, perdió contra Alemania, Hugo Sánchez se enojó porque no fue el capitán de esa selección y no quiso tirar en los penales porque se acalambró. Y después vinieron los cachirules, México quedó fuera de Italia 90 y todos nos quedamos imaginando qué habría pasado con México en ese mundial con Hugo Sánchez en el mejor momento de su carrera con el Real Madrid. Porque todo eso ya forma parte del paquete básico para ser aficionado al fútbol y a la selección. Son historias que he platicado 1,000,000 de veces con amigos y familiares. El escándalo de los cachirules es uno de los spoilers más viejos del fútbol mexicano. O sea, esta película en realidad no sirve ni para el chisme. Pero bueno, la película insiste en que Martín le era infiel a su esposa con la vecina, que era mentiroso, tranza, celoso y fanático de Hugo Sánchez, a quien consideraba un símbolo sexual y un personaje muy conveniente para sus juegos de rol, pero también tenía buen corazón y una enorme pasión por el fútbol. O sea, sí. Y creo que ahí está el gran problema de México 86. Ya conocemos la historia del mundial, la del tricolor y la de los cachirules, y por desgracia la vida de Martín de la Torre por sí sola pues no resulta suficientemente interesante como para sostener una película. Aquí en realidad nada se siente épico, todo se siente más bien anecdótico, y así es muy difícil ganar el partido.
México 86 fue grande, enorme, apoteósico, nos regaló la que hasta entonces era la final más emocionante en la historia de los mundiales, con el 3-2 de Argentina sobre Alemania. Y además llegó apenas unos meses después del terremoto de 1985. Aquel mundial fue un bálsamo para el país y por eso lo recordamos con cariño y euforia. México 86, la película, en cambio, se siente tan pequeña como un Xolos Puebla en la jornada 1 de la Liga MX. O sea, si le rascas, tiene lo suyo, sobre todo en las actuaciones. Daniel Jiménez Cacho es un chingón. Carla Souza lleva años demostrando que es una gran actriz, La Caída es prueba de ello, y al frente del reparto está Diego Luna. Y Diego Luna es bueno, no es casualidad que haya triunfado en Hollywood, pero de repente siento que encontró una forma de actuar que le funciona y decidió no salir de ahí. O sea, ver a Martín de la Torre pelearse con Emilio Azcárraga me recordó muchísimo aquella escena de Beto Verduzco en Rudo y Cursi cuando le grita a Tato: ¿sabes por qué le dicen francés a tu papá? ¡Por pinche güero y apestoso! Hace los mismos gestos, las mismas pausas y cuando llega el momento de explotar, vuelve a sacar esa voz grave y rasposa que ya le conocemos de sobra. Sí, funciona, sí, cumple, pero también se siente reciclado. Es como un futbolista que lleva 5 temporadas haciendo la misma finta y todavía le sale. Y luego está Memo Villegas como Hugo Sánchez, y mucha de la conversación alrededor de esta película giró en torno a si realmente se parece o no al Pentapichichi. En lo personal agradezco que intente hacer algo distinto, porque es un buen actor, pero durante años se ha interpretado a sí mismo. Y bueno, aquí no ofrece una actuación memorable, pero hace bien la chamba. El problema de fondo es otro, porque sí, México 86 pasó por algunos cines, pero nunca termina de sentirse como una película hecha para la pantalla grande. Se siente como una producción pensada para verse un domingo por la tarde cuando ya se acabó la jornada del mundial y no hay nada mejor que ver. Es una cinta poco ambiciosa, poco creativa y poco entretenida. Los personajes hablan muchísimo porque así funcionan hoy las producciones de streaming. Y sí, esto es Netflix, así que tampoco esperaba una revolución cinematográfica, pero pues tampoco esperaba que por momentos se sintiera tan telenovelesca. Este melodrama futbolero se sostiene con una puesta en cámara demasiado convencional, actuaciones competentes, unas pantallas verdes evidentes, algunos chistes y muchísimo material de archivo. Y eso termina siendo otro problema, porque para hacer una película sobre fútbol aquí casi no hay fútbol. Y las imágenes del mundial que vemos son las mismas que hemos visto durante 40 años en documentales, noticiarios, especiales deportivos y programas de aniversario. O sea, a veces nos hacen sonreír, otras sufrir, pero ya las conocemos de memoria. Y sí, es como volver a ver un capítulo de Club de Cuervos, solo que con menos gente pateando balones y más gente repartiendo varo. Y pues nada de eso es casualidad. El guion es de Francisco Javier González, un reconocido periodista deportivo de televisión, junto con Daniel Krause y Luis Reséndiz, dos escritores con una larga trayectoria en televisión. Y el libreto funciona, pero nunca deja de sentirse así, televisivo. Y Gabriel Ripstein, su director, tiene muchísima experiencia en series como Mentiras, Familia de Medianoche, Somos Oro, La Máquina y Narcos. Esto apenas es su segunda película después de 600 millas, de 2015. Experiencia no le falta, lo que pasa es que su forma de narrar sigue siendo indudablemente televisiva, y aquí se nota. Más que una película, esto parece un capítulo unitario de una serie que podría llamarse Fútbol, Pasión y Negocio. Y al final, México 86 es una película funcional, cumplidora y perfectamente olvidable. No es una derrota escandalosa, pero tampoco es un triunfo. Es ese 0-0 que te sirve para sumar un puntito, del que nadie se acuerda una semana después. Y estas son las lecciones que nos deja México 86. México no consiguió la sede del Mundial de 1986 por su infraestructura, por la experiencia de haber organizado México 70, ni por el alcance internacional de Televisa. La consiguió con sobornos. Punto. No existe una estrategia de convencimiento más efectiva que hacerle creer a los demás que la idea fue de ellos.
Para esta película, Martín de la Torre, en el peor de los casos, es un héroe incomprendido. Nos trajo México 86 y luego nos quitó Italia 90. O sea, sí, si tu filosofía de vida es que el fin justifica los medios. En estos días descubrí una muy buena forma de combinar mis dos grandes pasiones con mi familia y un chingo de gente. Sí, ver los partidos de México en el Mundial en el cine. Y sí, Cinépolis, dame dinero. Diego Luna enojado ya merece convertirse en un meme. Hugo Sánchez sigue siendo uno de los grandes referentes del fútbol de México en el mundo, ídolo de los Pumas y del Real Madrid, pero en 3 mundiales suma los mismos goles que, por ejemplo, Mateo Chávez, Luis Romo, Luis Chávez, Henry Martín, Marcelino Bernal, Gerardo Torrado y Álvaro Fidalgo. Digo, ahí está el dato. En esta película, Juan Pablo Fernández interpreta a su papá, José Ramón Fernández, y lo hace bastante bien. Habla como él, se mueve como él y naturalmente se parece. Nada más me quedó a deber su frase inmortal y siempre vigente: "No digas tonterías, Faitelson". Según esta película, México nunca estuvo tan cerca de ganar un mundial como con Martín de la Torre. Bueno, en México 70 también llegamos a cuartos y terminamos también en el 6º lugar. Así que antes de reescribir la historia para fabricar un héroe nacional, convendría corroborar algunos datos. 40 años. Sí, 40 años tuvieron que pasar para que México volviera a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Y hoy volvemos a ilusionarnos como en México 86. Pero primero, Inglaterra. ¡Vamos, chingado! Yo soy Checo. Hasta la próxima. México 86, México 86, donde se